Lo prometido es deuda, y aquí yo tengo una deuda con vosotros. Como os prometí el lunes, después de una pequeña pausa, hoy vamos a continuar con el tercer capítulo de la saga de la Guerra de las Rosas, de Inglaterra, esa guerra que enfrentó a la Rosa Roja representada por los Lancaster y a la Rosa Blanca representada por los York y sus aliados, para ver quién se quedaba al final con el trono de Inglaterra. Spoiler, ya os digo que acabó en el trono la familia de Enrique VIII, pero para conocerlo, como os dije, tenemos que escuchar muchas historias más. Y hoy en concreto nos dedicaremos a explicar lo que ocurrió entre la batalla de San Albano en el año 1455 y en el año 1461, un año especial porque la corona cambió de estandarte, cambió de monarca. Si teníamos al inicio de esta saga a Enrique VI, monarca de Lancaster, como bien os expliqué el programa pasado, en este programa terminaremos con un rey York, pero también vamos a contar esta historia especialmente poniendo atención en dos mujeres, entre la esposa del rey Enrique VI de Lancaster, la francesa Margarita d'Anjou, y desde el punto de vista también de la esposa del pretendiente yorquista Ricardo de York, es decir, Cecily Neville, en español Cecilia Neville, y en sus hijos, que serán vitales. Pero no os hago más spoiler y os animo a que, si os llama la atención, os quedéis, y si sois nuevos, os informo de que esta es la tercera entrega, el tercer capítulo de la saga de la Guerra de las Rosas. Hicimos dos anteriores, el primero explicando toda la historia del rey Enrique VI de Lancaster y cómo comienza la Guerra de las Rosas, y un capítulo anterior explicando el origen de esta familia de la Rosa Roja de Lancaster en la figura de Juan de Gante, un personaje que también está emparentado con la Casa de Trastámara, para aquellos que seguisteis la saga de la familia de los Reyes Católicos. Así que no os entretengo más y vamos a comenzar. Las hostilidades a menudo no vienen solas, y eso pronto lo comprobarían los protagonistas después de la batalla de San Albano, en el día 22 de mayo del año 1455. Os hablé en aquel momento sobre cómo los hombres de los yorquistas, al mando principalmente por Richard Neville, conde de Warwick, se adentraron en la ciudad por las calles y desarmaron y asesinaron brutalmente a buena parte de los hombres de Lancaster, de los hombres del rey Enrique, hombres leales que habían servido a Enrique durante años y que ahora habían perecido por él, la mayoría en unas circunstancias aterradoras. Pero si tenemos que destacar a tres de estos nobles que defendían al rey a capa y espada, y muy especialmente a su esposa, la reina Margarita de Anjou, creo que había que destacar a tres. El primero, Edmund Bothor, conde de Somerset, que destacaba por encima de todos por ser el más leal a su majestad, la reina Margarita. Luego estaba Henry Percy, conde de Northumberland. Su familia era una de las más antiguas de Inglaterra y, ubicada principalmente en el norte, mantenían desde hacía mucho tiempo algunas disputas territoriales y de carácter, podríamos decir que feudal, con la familia de los Neville, que siempre fue leal a la casa de los York, es decir, al bando contrario. Y luego estaba Lord Clifford, un hombre que había defendido frente a las barricadas, que había luchado en primera mano y que había perecido sin otro remedio. Es importante que todos los que estáis aquí recordéis estos tres nombres porque desatarían futuras venganzas. A fin de cuentas, cuando un hombre muere de forma tan vil, asesinado, aunque sea en batalla, la batalla de San Albano no era exactamente esperada en aquel momento, por lo que se consideraba, o buena parte de la nobleza lo pensaba, que había sido un acto a traición, y por tanto las familias, los hijos, las esposas de estos hombres exigían venganza. ¿Y venganza contra quién? Contra los vencedores de San Albano, contra la facción de los yorquistas, que para colmo de males habían herido en el cuello con una flecha a su majestad el rey Enrique, y luego lo habían tomado como cautivo para llevárselo a Londres, para llevárselo a la capital, por la que se atrevió el vencedor Ricardo de York a desfilar con toda la pompa
que se le atribuía a un rey, y ya no generando tan buena imagen como la había tenido en el pasado. Ricardo de York, como recordaréis, un hombre emparentado de forma directa con la casa gobernante de los Lancaster, pero también con la antecesora Plantagenet a través de sus dos ramas familiares, de la materna y de la paterna, había sido visto como un héroe de guerra, como un hombre que había demostrado su valía en campos franceses durante la Guerra de los 100 Años y también dirigiendo los territorios ingleses en Irlanda, así como ocupándose del reino durante la incapacidad de Su Majestad el Rey Enrique, que había empezado a desarrollar una enfermedad caracterizada por largos periodos de catatonismo, incapacidad para hablar, para razonar e incluso estados que podríamos considerar vegetativos, aunque desde luego las fuentes no terminan de ponerse de acuerdo sobre qué es lo que le ocurría al rey Enrique VI. Lo que sí que se sabe es que independientemente de lo que hiciese Enrique, era un rey ungido, un rey que había sido jurado, declarado y aceptado por todos en su día. Era legítimo heredero de un rey anterior, y eso no se podía cambiar así como así, por lo que la batalla de San Albano hizo que muchos nobles comenzasen a ver en Ricardo de York a un intento de usurpador, a un hombre que, tal y como dijo la reina Margarita de Anjou, pretendía arrebatar a su esposo y a su hijo, el pequeño príncipe Eduardo, el trono que les correspondía y quedárselo para sí. Por eso, y no por otra cosa, es por lo que Ricardo y sus aliados, los Neville, es decir, el conde de Salisbury y el conde de Warwick principalmente, van a decidir no asesinar al rey. No pueden matarlo, puesto que serían vistos ante todo el mundo como unos traidores, como unos usurpadores, como una panda de carniceros que se habían dedicado a asesinar a buena parte de la nobleza que no estaba de acuerdo con ellos. Además, daba la casualidad de que en San Albano la muerte del conde de Northumberland también levantó ampollas, puesto que se comenzó a pensar que los Neville habían aprovechado la ocasión para vengarse de sus enemigos mortales, la familia de los Percy, aquellos contra los que mantenían largas trifulcas de tiempo atrás. Estando el panorama como estaba, ¿qué necesitaba la facción yorkista? Necesitaban dar una imagen de que seguían apoyando a la corona, pero que lo que estaban denunciando y el motivo por el que se alzaban en armas era por la corrupción real y era también por la mala influencia de la esposa del rey, de la reina, la francesa. Margarita, por desgracia, había nacido en Anjou y era una miembro de la familia real francesa, y eso no la beneficiaba para nada. Por lo que, como os decía, Ricardo se lleva al rey Enrique a Londres. Lo encierra o bien en el palacio, lo encierra en Hereford o lo encierra en el palacio del obispo también. Y luego, para unos días más tarde, organizan una pequeña pantomima, y es que organizan una ceremonia en la iglesia de San Pablo. Allí se llevan a su majestad, que como os digo tiene en torno a 34 años, es un hombre joven, pero ya está enfermo. Lo sientan en el trono y el duque de York en persona, Ricardo de York, le coloca la corona, le entrega el cetro y le hace, digamos, entrega, en definitiva, de los símbolos de la monarquía, dejando entrever así que Ricardo es un libertador, es un hombre que está protegiendo a su majestad y que ante todo no le quiere robar el poder, válgame Dios, que Dios nos libre. Él lo que quiere es entregárselo, asegurarse de que nadie se lo quite ni de que nadie lo utilice mal. Pero seamos sinceros, a veces no es necesario ostentar la corona en primera persona para ser el dueño, el amo y señor del reino. De hecho, con frecuencia podemos ver ejemplos a lo largo de la historia donde el que de verdad gobierna no es el que se sienta en el trono. Por eso, como después de San Albano lo que viene es una situación tensa dentro de la nobleza, una situación donde nadie se fía de nadie y donde hasta los campesinos tienen miedo de lo que viene, porque, a fin de cuentas, una situación de inestabilidad y de tensión no solo se muestra en forma de peleas caballerescas o carnicerías salvajes, sino también en forma de pillaje, soldados que se descontrolan, se cuelan en las tierras de otros o a veces en las suyas propias, asaltan el ganado, asaltan a los campesinos, secuestran a las muchachas y matan a los jóvenes. A veces la pelea empieza en una taberna o a veces simplemente surge de forma espontánea. Digamos que la tensión se palpa en el ambiente, pero todavía
El conflicto parece que se duerme poco a poco. Sin embargo, Enrique no recupera totalmente la salud, aunque no vuelve a estar tan enfermo como había estado en el pasado. Y lo que hacen es que, llegado el mes de noviembre, os digo que esta ceremonia había ocurrido en mayo, después de San Albano, pues unos meses más tarde, en noviembre, el Parlamento decide nombrar a Ricardo de York, de nuevo, Lord Protector del reino. Establecer un protectorado implicaba que, de alguna manera, se suponía que el rey no estaba en condiciones de gobernar y que debía tener un tutor o alguien que se ocupase, como os digo, de proteger el reino, una suerte de sustituto temporal, porque se percibía como algo temporal. Sin embargo, hay que decir que Ricardo en aquel momento debió de pensar que tenía posibilidades de quedarse. Por eso, ahí se nota cuando decide coger a sus leales, principalmente a los Neville, y colocarlos en los puestos importantes. Así, el ejemplo más característico es que tomó a su gran amigo Richard Neville, conde de Warwick, hijo del conde de Salisbury, y lo nombró jefe de la capitanía de Calais, los últimos territorios que les quedaban a los ingleses en Francia después de la Guerra de los 100 años. Pero luego, otro de sus más leales, miembro de la familia Bourchier, Thomas Bourchier, arzobispo de Canterbury, fue nombrado canciller del reino, con lo que iba montando su propia camarilla, pero en este caso, como os decía, ya la entrada triunfal de Ricardo en Londres después de San Albano y el resultado de la propia batalla despertaba muchas antipatías, ya no le gustaba a la gente y, por supuesto, la reina Margarita de Anjou no se había quedado de brazos cruzados, viendo cómo convertían a su esposo en un títere. No, ella se había dedicado a continuar tejiendo sus redes, a continuar haciendo amigos, aquí y allá hablando con unos y con otros, y reagrupando a su alrededor a las familias que habían perdido seres queridos. Así, los Tudor, los Bothorn, los Percy, gente que había sido nobleza dura, vamos a decir, van a apoyar a la reina en todas sus pretensiones. ¿Y el poder de Margarita dónde residía? El poder de Margarita residía en su hijo, en el príncipe Eduardo, que era prácticamente un bebé en aquel momento. Y ella, que tenía en aquel momento 26 años, estaba demostrando tener una capacidad que su marido no tenía. Pero antes de centrarnos realmente en Margarita e intentar entender por qué ella era tan brava, vamos a decirlo así, creo que es bueno señalar que, a fin de cuentas, estos esfuerzos de Margarita y sus aliados por sembrar las dudas en torno al protectorado de York terminaron dando resultado. Un resultado muy interesante, y es que a principios del año 1456 York fue depuesto. Fue depuesto porque no tenía los suficientes apoyos en el Parlamento y fue depuesto porque, a ojos de todos, el verdadero rey seguía estando vivo, no estaba tan enfermo como antes, y porque, para Masinri, ahora la reina tenía a un príncipe que podía heredar el trono en caso de que su padre o bien falleciese o bien no estuviese dispuesto. De manera que, ¿para qué querían los ingleses a un Lord Protector? Pues así os digo, echaron a Ricardo del puesto y volvieron a entregarle el poder a Enrique, el cual fue enviado por parte de su esposa a la ciudad de Coventry. La ciudad de Coventry en aquel momento cumplía todas las características necesarias para albergar a una corte y para mantener, digamos, apartado de los problemas y de malas influencias a su majestad. Era una ciudad amurallada, era una ciudad grande, muy pocas ciudades en aquella época podían considerarse grandes, y era una ciudad económicamente potente. Se ha hablado un poco de las industrias textiles que tenía la ciudad. La industria textil siempre es muy importante, es una de las básicas y de las que más suele florecer allá donde hay dinero. Y también se describe a Coventry como un lugar donde destacaban, curiosamente, sus tradiciones de teatrillos y de espectáculos sobre los santos, es decir, contrataban a gente que representaba milagros de los santos o que hacía representaciones de la Biblia para explicárselo a los lugareños. Es una actividad bastante adorable, debemos de decir. Y en parte por todo esto, y en parte, como os digo, por la tranquilidad y la lealtad que la gente de Coventry mostraba a la corona Lancaster, es por lo que Margarita va a enviar allí a su esposo en septiembre del año 1456. Y un tiempo más tarde, unas semanas después, ella misma, la reina, va a acudir a reunirse con su esposo en compañía de su pequeño hijo, del pequeño príncipe Eduardo, al cual ya se conocía como Eduardo de Westminster.
Y es aquí ahora cuando quiero centrarme un poquito en la figura de Margarita, porque Margarita asume el poder. Es una muchacha que a día de hoy diríamos muy joven, pero muy capaz. Tiene un hijo varón, es una reina legítima, se ha casado con un verdadero rey y es querida por la nobleza a pesar de ser francesa, o por lo menos una parte de la nobleza la apoya a ella. Esto puede tener sentido hasta el punto de que, vale, el rey es un incapaz, está catatónico, está enfermo, está más interesado por ir a misa que por los asuntos de gobierno. De manera que la reina, que muestra fortaleza, que muestra un carácter vivo y que demuestra capacidad de cálculo político, es más interesante. A fin de cuentas, vale, el rey tiene el título, pero es ella la que se está ocupando del asunto, por lo que los nobles se acercan a ella. Pero también, para entender por qué una mujer de su categoría se mete en semejante problema, hay que entender que es la madre del heredero y su poder reside en que es la madre del heredero, por encima incluso de ser la esposa de su majestad. Ella es la que ha dado a luz al príncipe, ella es la que cuida de él, es la que lo educa, es, digamos, la principal responsable de lo que le ocurra al príncipe y la privilegiada que siempre va a ser su madre. A fin de cuentas, el vínculo entre una madre y un hijo, por mucho que el niño sea criado por tutores, es sagrado. Pero en el caso de Margarita también influye el tema familiar. Y es que vamos a recordar un poquito. Margarita era hija de Renato de Anjou, un noble francés, como ya os expliqué el otro día, que estaba empobrecido, pero que también había pasado su vida teniendo derecho a un montón de tronos. Es la desgracia de Renato de Anjou. Tenía derecho a prácticamente todas las coronas de Europa, luchó por prácticamente todas, pero no se quedó con ninguna. Se enfrentó a Alfonso V el Magnánimo, de la Casa Trastámara, programa de la anterior saga, en Nápoles, para quedarse con el trono de ese reino, y no lo consiguió. También peleó en contra de Juan II de Aragón, el hermano de Alfonso y padre de Fernando el Católico, para quedarse con la corona de Aragón, y no lo consiguió. También fue pretendiente al trono de Jerusalén, y en este caso consiguió el título, pero no fue más allá de allí. Nunca llegó a ejercer un control directo. Estaba emparentado con la casa francesa, pero no ejercía la corona francesa. Por tanto, la tragedia de Anjou es bastante grande. Sin embargo, es cierto que tuvo algunas influencias conseguidas gracias a sus esposas, más que a otra cosa. Su primer matrimonio con Joana de Laval no había dado herederos, pero tuvo más suerte con la segunda, Isabel de Lorena, la cual le entregó el título pues del Ducado de Lorena, como no podía ser de otra forma. Pues con esta segunda esposa tuvo a Margarita y a sus dos hermanos, pero Margarita destacó porque vio desde pequeña cómo su madre, Isabel de Lorena, y cómo su abuela, la princesa, infanta, Yolanda de Aragón, hija de un rey de Aragón, habían ejercido los dominios, el gobierno de fincas, de tierras y de, en general, los territorios, cuando su padre, que era con frecuencia, estaba lejos de casa, por un motivo o por otro, a veces porque lo retenían, a veces porque tenía que irse. Pero la clave es que Margarita había visto cómo mujeres de su entorno ejercían dominio, ejercían algún tipo de gestión o de poder. Hay que señalar también que las mujeres de la nobleza en la Edad Media, lejos de lo que se pueda pensar, gestionaban territorios, fincas enteras, a veces ducados, condados, valles, y eran zonas que, lejos de ser estériles, entregaban una rentabilidad en forma de oro, de plata, de comida, una fortuna, muchísima riqueza, en definitiva. Riqueza con la que luego podían hacer según qué cosas. Pero Margarita, el caso es que se cría en ese ambiente, y encima en un ambiente de inestabilidad, en un ambiente de guerra, y ella está emparentada con la corona francesa y es plenamente consciente de su poder. ¿Por qué no iba a ocuparse del dominio de Inglaterra ahora que estaba en sus manos? Por eso, en cuanto Margarita consigue que expulsen a York de su puesto como Lord Protector, se ocupa de volver a organizar los puestos de la Casa Real. Primero que nada, se lleva la corte entera hasta Coventry, se la lleva con ella y allí los va a instalar durante periodos bastante largos a lo largo de los siguientes años. Así como apunte, es bastante probable que en este periodo las decisiones importantes del reino se tomasen en Coventry y no en Londres, aunque Londres seguía siendo a ojos de todos la capital legítima, verdadera y la única.
Y volviendo a la narración, pues Margarita lo que va a hacer sorprenderá a todos. Decidirá que no va a expulsar a Warwick de la capitanía de Calais. Decidirá que no va a expulsar al obispo de Canterbury del puesto de canciller. Va a mantenerlos a todos. Va a mantener también al conde de Salisbury en los puestos que tenía y va a entregarle a Ricardo de York nuevas responsabilidades y va a ratificar su puesto como hombre de confianza en lo que respectaba a asuntos irlandeses, por lo que digamos que Margarita va a llevar una política que sorprenderá a todos y que hasta cierto punto parece un intento de acercamiento a la otra facción o un intento de hacer las paces, de enterrar el hacha. Sin embargo, como os decía, ni Margarita olvidaba todo el daño que le había hecho Ricardo de York, que había asesinado a su queridísimo Edmundo de Beaufort, el conde de Somerset, y que también le había impedido ejercer la regencia cuando su esposo estaba enfermo, y se había burlado de ella y había despreciado a su pequeño hijo. Ella no iba a olvidar eso, y los hombres que poco a poco se fueron reuniendo a su alrededor tampoco querían olvidar. ¿Que quiénes eran estos hombres? Pues hay tres representantes a los que no debemos perder de vista. De una parte, Henry Beaufort, hijo del duque de Somerset que había muerto en San Albano, el gran amigo y aliado de la reina Margarita de Anjou. Encima había estado presente en la batalla de San Albano, encima había visto cómo asesinaban a su padre. Luego estaba Henry Percy, tercer conde de Northumberland e hijo del conde de Northumberland que falleció en San Albano. Él, junto a su hermano, Thomas Percy, más conocido por la historia como Lord Egremont, estuvieron muy en contra de los yorkistas e insistían a la reina en que volviese a las hostilidades, pero solo para castigar a los Neville concretamente. Qué asco les tenían, madre mía. Y luego estaba John Clifford, el hijo del Lord Clifford, que también falleció en San Albano. Pero este en concreto se cobraría su deuda de sangre años más tarde y de forma personal sin que ni la reina ni nadie pudiese impedirlo. Su deuda personal sería contra Ricardo de York en persona, pero ya os explicaré eso más adelante. Eso era el núcleo duro de Margarita, pero luego también había otros tres personajes que destacan por haber sido familiares de su majestad el rey y amigos personales de la reina que habían ejercido también como dama de compañía, por ejemplo. Es el caso de los hermanos Tudor, los hermanos Jasper y Edmund Tudor, los cuales, si recordáis del programa pasado, eran los hijos bastardos de la madre del rey Enrique, Catalina de Valois, y su segundo y secreto esposo, Owen Tudor, un simple noble de baja clase, hay quien dice que ni siquiera noble, de la zona de Gales. Estos muchachos habían sido educados en un convento, lejos de la corte, alejados del ojo público, pero unos años atrás su hermanastro, el rey Enrique, había decidido reincorporarlos a la vida pública y reconocerlos como parte, aunque una parte secundaria, de la Casa Real de Lancaster, por lo que los dos comenzaron a recibir un trato más apropiado para los nobles. Edmundo fue nombrado conde de Richmond y Jasper fue nombrado conde de Pembroke. Además, cada uno tuvo una suerte diferente. Mientras que Jasper se había destacado como uno de los que más defendieron al rey en la batalla de San Albano, todo se reduce a San Albano, Edmundo, por su parte, se había casado, por insistencia de la reina Margarita, con una dama de la familia Beaufort, una muchachita llamada Margaret Beaufort. Si os parece, llamamos Margarita a la reina y Margaret a esta muchacha para distinguirlas. Esta Margaret Beaufort tenía 12 años cuando se casó con Edmundo y un año más tarde, con 13, tuvo el parto de su primer y único hijo, porque Edmundo había fallecido muy pronto por culpa de la peste, por lo que no pudo asistir, tal y como lo hizo su hermano Jasper, a las venganzas que reclamaban los leales a la reina. Pero es importante mencionar quién era el hijo de Margaret, porque lo veremos muy pronto. Se llamaba Enrique ese niño, y años más tarde sería conocido como Enrique VII de Inglaterra, de la casa Tudor, para que veáis lo cerca que estaban todos a fin de cuentas. ¿Quién es el último miembro de la Cámara de la Reina que quiero destacar para vosotros? Pues una mujer, una princesa, una dama noble, llamada Jaqueta de Luxemburgo, aliada, amiga personal, dama de compañía de la reina Margarita y futura madre
de una reina inglesa que se saltaría a la torera tanto las convenciones sociales como la lealtad ancestral de su familia por la casa de Lancaster. Pero creo que con esto ya llevamos para rato, porque después de habernos ubicado sobre quién odiaba a quién y quién estaba en cada lado, es importante y estaría bien que pasemos a conocer cómo se desarrollaron los hechos y cómo acabó este periodo de paz de 3 años. Un periodo de paz fallido que trató de plasmarse a través de una procesión conocida como el Día del Amor. Vamos a conocer esa historia. Pero por mucho que Margarita hubiese hecho de Coventry uno de sus nuevos lugares favoritos, y por mucho que las gentes de esta ciudad la recibiesen con alabanzas a la gran princesa y con representaciones de Santa Margarita ejecutando a un dragón, todo muy simbólico, pues es cierto que el rey seguía siendo Enrique, y aunque no mostrase demasiado interés en el gobierno, podía decidir ejercerlo, podía hacerlo si quería. Y así es como damos un pequeño salto en el tiempo y nos ubicamos en marzo del año 1458. En ese mes, en ese año, deciden convocar un gran consejo que reúna en Londres, la capital de verdad, a la mayor parte, si no a la totalidad, de las casas nobles de Inglaterra. ¿Con qué intención? Pues la de saldar las deudas de sangre derivadas de San Albano. ¿De qué llevamos hablando todo este rato, si no es de viejas rencillas entre familias? Pues eso es lo que Enrique va a intentar paliar. Pero también, fijaos por dónde, va a intentar aliviar la tensión que había hacia los York desde las filas que le apoyaban a él. ¿Y a qué nivel habían llegado para ese momento las tensiones y el malestar entre una facción y la contraria? Pues mirad, os voy a contar una anécdota de cuando Ricardo de York todavía ejercía el cargo de Lord Protector, antes de que lo echasen. Pues es tan simple como que en una de las calles de Londres, la calle Fleet, una de las principales, se despertaron una mañana con 5 picas atravesando 5 cabezas de perro decapitadas. Y si esto no os parece ya bastante amenazante, cabe señalar que al abrir la boca de cada uno de los perros asesinados, dentro habían pergaminos que incluían poemas satíricos y amenazas hacia Ricardo, es decir, hacia ese gran protector de la casa York. Pues bien, ese tipo de tensiones no habían desaparecido y Enrique quería intentar aliviarlas. Por eso va a hacer que Londres se llene de toda la nobleza del país. Y se va a llenar. Las historias nos hablan sobre cómo las tabernas y posadas estaban a rebosar y de cómo todos los nobles que tenían palacio en la ciudad, incluyendo a Ricardo de York y a su esposa, Cecily Neville, tendrían que prestar habitaciones y ayudar para alojar a toda la gente que quería asistir. Figuraos la cantidad de gente que tenía sus deudas de sangre con el bando contrario. Figuraos que se llegó al extremo de prohibir que las gentes andasen armadas en esos días, que andasen armadas por la calle. Y por fortuna, el consejo se abrió con tranquilidad y se celebró sin mayores accidentes. Se llegó a un cierto acuerdo. La familia Neville, dominada principalmente por Salisbury y su hijo, el conde de Warwick, se comprometieron a pagar altísimas sumas de dinero para compensar a las familias que habían sido asesinadas o que habían sufrido grandes pérdidas después de San Albano, principalmente a los Percy, es decir, los parientes del conde de Northumberland. La idea que se pretendió es que estas familias hicieran las paces por todos los problemas que habían tenido y que solicitaran una paz de en torno a 10 años. En torno a 10 años esperando que después, entiendo, se hubiese pasado el malestar. Pero va a ser que no. Aún así, también se consiguió llegar a un acuerdo, y es que en San Albano se iba a decidir que las iglesias debían de dar misa por los difuntos con intención de acelerar su paso desde el purgatorio hasta los cielos, y para conmemorar, para sellar, para ratificar todo esto, pues se celebró el Día de Nuestra Señora, un día en el que se convocó una procesión de lo más extraña por las calles de Londres, que trataba de mostrar al pueblo, a la gente, que la nobleza estaba más unida que nunca. Esta procesión se la conoció como el Día del Amor, y dicen que fue idea del propio rey Enrique,
que buscaba pues pacificar el asunto y mostrarlo de forma simbólica. Veréis, el rey ordenó que cada persona que había perdido a un ser querido muy importante en la batalla de San Albano debía ir del brazo con la persona del otro bando que más odiase. Así se pudieron ver parejas tan extrañas como Salisbury con el nuevo conde de Somerset o a la mismísima reina Margarita de Anjou en compañía de Ricardo de York. Y mientras tanto, que todos se iban emparejando y organizando, ¿qué lugar ocupaba el rey? Pues el rey, por supuesto, no se emparejaba con nadie, iba en medio de todos, haciendo ver que él era el símbolo de la concordia, de la paz y el equilibrio entre ambas facciones. Él era una persona aparte. Por mucho que se apellidase Lancaster y que todo el núcleo del conflicto ocurriese por él estaba aparte. Esto lo estoy diciendo de forma un poco para que nos riamos todos, porque es que es peculiar. Desde luego, la escena debió de ser épica. Dicen que nunca en la vida había habido tanta gente en Londres viendo una procesión real. Y en este caso es que no era para menos. No era para menos porque daba de qué hablar. Y daba tanto que hablar que la reina Margarita, una vez acabado el consejo, decidiendo que no le gustaba demasiado la idea o que no había servido para mucho, optó por tomar a su hijito pequeño, a Eduardo, y a su esposo, Enrique, y enviarlos de regreso a Coventry, mientras que ella se iba a ocupar personalmente de quedarse en Londres e ir apartando uno por uno a todos los miembros de la Casa Neville que aún ocupasen cargos importantes en el gobierno. Recordáis, por ejemplo, que Richard Neville, conde de Warwick, ostentaba la capitanía de Calais, en Francia. Pues bien, Margarita intentó echarle por todos los medios, puesto que era uno de los mejores amigos de Ricardo de York, pero es que no había manera de echarlo, pues Ricardo tenía muchos apoyos en la zona y en el sur de Inglaterra. Por eso Margarita va a necesitar atraerlo a la capital de alguna forma, bajo alguna treta. De alguna manera tenían que conseguirlo. Y lo que mejor se le ocurrió era convocarle para debatir los peligros, los riesgos de una posible invasión francesa para el sur de Inglaterra, por lo que necesitaban tener al capitán para organizar, para hablar y para debatir qué hacer en ese caso. Warwick fue hasta Londres y fue acompañado de su propio séquito, de su grupo de militares más afines. Pero es que hubo un problema. Warwick ya veía que las cosas no estaban bien y que había un ambiente raro en el entorno. Quizás no temía ser asesinado, pero sí temía ser destituido de una forma vil. La reina estaba buscando cualquier pretexto para echarlo. Margarita de Anjou no le soportaba. Y ese pretexto lo encontró cuando los hombres de Warwick se pelearon con unos hombres leales a los Lancaster. No se sabe bien quién empezó la pelea. Parece ser que fueron los Lancaster quienes, siguiendo órdenes de la reina, intentaron incitarlos. En este caso parece que fue así, pero no está claro. Lo único que está claro es que Warwick, viendo lo que estaba ocurriendo, decidió marcharse, escapó en mitad de la noche, hay quien dice, otros dicen que en mitad de la tarde, y que se refugió y fue corriendo a rearmar a sus hombres, a rearmar a su ejército y a ponerse en contacto con sus buenos amigos los York y todos los aliados, pues la guerra acababa de reanudarse ahora mismo únicamente por obra y gracia de la magnífica reina Margarita de Anjou, a la cual todos odiaban más que a nadie. En este caso, Ricardo estaba dispuesto a ir con todo, a ir a por todas, y por eso metió en la guerra ahora a toda su familia. Los Neville, Salisbury, la casa de Bourchier, la casa de los Stanley. Puede que suene a un montón de familias, pero en realidad estaban todos emparentados. Casi todas las casas reales y las casas nobiliarias estaban emparentadas, pero es que realmente cuando empezó esta guerra y cuando se reanudaron las hostilidades, realmente eran muy pocos los que apoyaban a los yorquistas. No eran tantos, no deberían haber acabado las cosas como acabaron. Pero el caso es que lo hicieron. Incluso el Papa, que desde la lejanía miraba a los ingleses extrañado que hacía ese reino periférico matándose a sí mismo, llegaría a intentar solicitar algún tipo de explicación a la reina. Y a partir de aquí ya no hay marcha atrás. Ahora están en una guerra total y completa, a campo abierto, y ahora las dos facciones se van a aniquilar mutuamente. Por una parte, los yorquistas van a intentar directamente tomar el mando, y por otra parte, los de Lancaster van a exigir cobrarse sus deudas de sangre.
Por ello, las hostilidades se desarrollarán batalla por batalla, y ahora es cuando quiero que pongamos el foco en uno de los personajes más interesantes de esta historia, pero desde el punto de vista de los York. Quiero que hablemos de la gran matriarca de los York, Cecily Neville, la esposa de Ricardo de York y madre de una colección de vástagos bastante interesante que terminará dirigiendo el destino de Inglaterra. Cecily había nacido en el seno de la familia Neville y era hermana del conde de Salisbury, así como, por tanto, tía de Richard Neville, conde de Warwick. Es decir, que estaba emparentada directamente con esos grandes aliados de su esposo, Ricardo de York. Podríamos decir que Cecily hacía las veces de enlace entre ambas familias, aunque sobra decir que su matrimonio se había producido muchos años antes de que estallase la guerra, en el año 1429. Qué lejos quedaba todo eso desde entonces, ¿no? No se sabe a ciencia cierta qué tal se llevaban los esposos, como suele pasar en estos casos. Fue una unión política, sobra decirlo, y terminó beneficiando a ambas partes, pero también es interesante señalar que Cecily y Ricardo tuvieron un total de 12 hijos, la mayoría de los cuales llegaron a adultos, y de entre los que se encontraban niñas y niños. 2 de ellos llegarían a ser reyes de Inglaterra, y otros tantos serían nobles. Los más importantes para esta historia, los varones, su hijo mayor Eduardo, su segundo hijo Edmundo, su hijo Jorge y el pequeño de todos, Ricardo. Y de entre las niñas me gustaría señalar a una muy concreta, Margarita de York. Hay muchas Margaritas aquí, pero esta simplemente va a aparecer ahora. Margarita se casó con Carlos el Temerario, siendo madrastra de María de Borgoña, la madre de Felipe el Hermoso. Por tanto, aquí tenéis un enlace con los programas que os he hecho sobre la Casa de Habsburgo, y concretamente con 2, con Juana la Loca y con María de Borgoña y Maximiliano de Austria. Como podemos ver, literalmente, la vida nobiliaria en la Europa del siglo XV era un patio de recreo, se conocían todos, y Cecily, dentro de este entorno, era una de las damas más ricas de Inglaterra. Por eso, la reina Margarita la utilizó, en cierto momento, como un objeto para vengarse de su esposo, para vengarse de Ricardo de York, pero vamos por partes, porque tenemos que hacer un pequeño recorrido por las grandes batallas que se desarrollaron en estos 2-3 años entre 1459 y 1461. La primera gran batalla de las cuales fue la de Blore-Heath, donde el hermano de Cecily, el conde de Salisbury, se enfrentaba a uno de los leales a la reina, Lord Audley, el cual no sobrevivió a la batalla, y significó una victoria para los yorkistas, para el bando de Salisbury, a pesar de que estaban en inferioridad numérica y de que esta batalla se había producido cuando Salisbury intentaba alcanzar el lugar donde residían su hermana y su esposo, Ricardo de York, en el castillo de Ludlow, y a mitad de camino las fuerzas de la reina se cruzaron con ellos y decidieron atacarlos. A pesar de esto vencieron, y no les duró demasiado la alegría, porque un mes más tarde Salisbury consigue llegar hasta el castillo de Ludlow, que como os digo era el principal bastión de la casa de York, o uno de los principales, y al llegar allí Salisbury se encontró con su hijo, Warwick, y con Ricardo de York, que como ahora sabéis bien era su cuñado por estar casado con Cecily. Por si quedaba alguna duda, los 3 hombres decidieron hacer un pacto para no dañarse nunca, para protegerse para siempre, lo que a día de hoy llamaríamos un juramento de lealtad. Pero, sin embargo, no duraría demasiado la alegría, puesto que al final las huestes del rey, tras enterarse de lo que había ocurrido, corrieron y decidieron asediar Ludlow, con todos sus habitantes dentro del castillo. Y después de una noche entera de asedio, de acoso, de intentar acabar con ellos, los yorkistas se dieron cuenta de que no iban a poder aguantar mucho. No tenían hombres para soportar el envite del rey. Había que hacer algo, pensar un plan, y lo pensaron, pero para eso tendrían que sacrificar a uno de sus seres más queridos. Los protagonistas del bando yorkista tendrían que sacrificar a Cecily, puesto que Ricardo de York y su hijo, su segundo hijo Edmundo, terminaron huyendo hacia Irlanda para refugiarse, mientras que los Neville, es decir, Salisbury y su hijo Warwick, se marcharían en compañía de Eduardo, el hijo mayor de Ricardo y Cecily, a Calais, a Francia, donde tenían aliados y podían estar seguros, mientras que en Ludlow
se quedarían abandonados, durante un tiempo al menos, Cecily y los niños pequeños, principalmente Jorge y Ricardo, pero también algunas de las niñas seguían por allí. Por tanto, después de la batalla de Ludford Bridge, una batalla donde al final, por supuesto, como estáis oyendo, vencerían de nuevo los de Lancaster, pues decidieron saquear Ludlow, dieron la orden. No se sabe seguro si fue el rey o la reina Margarita, pero es aquí cuando Cecily y la reina entraron en conflicto, puesto que Cecily hay quien la quiere mostrar como la señora del castillo que había dirigido sus posesiones y las de su esposo durante años, termina rindiéndose junto al mercado de la ciudad que le había pertenecido y termina entregándose voluntariamente a los de la casa de Lancaster. La reina no la mataría y el rey tampoco daría la orden. Tampoco tocarían a los niños, pero obligarían a Cecily a permanecer en una suerte de arresto domiciliario, teniendo como carcelera ni más ni menos que a una de sus hermanas, una mujer conocida como Anna Neville, duquesa de Buckingham, por matrimonio con Humphrey de Stratford, un destacado aliado de la reina Margarita de Anjou. Dicen que las dos hermanas se llevaban mal, y a pesar de que el arresto domiciliario de Cecily fue de un estatus alto, es decir, no la tenían encerrada entre cuatro paredes, vestida con un harapo y comiendo pan duro, pues es cierto que su hermana parece ser que la sometió a muchos duros y grandes reproches por cosas que habían pasado a lo largo de su vida. Y algo que nos puede parecer cómico, para Cecily y para sus niños fue todo un suplicio, puesto que los estaban acusando de traidores y diciendo a los niños que su padre, que Ricardo de York, era un auténtico demonio. Y mientras tanto, Cecily no sabía dónde estaba su familia, dónde estaban su marido, sus hijos, no sabía dónde estaba su hermano ni su sobrino. Ellos estaban en el exilio, preparando un nuevo envite que se venía encima para toda Inglaterra, y ese envite se llamó la Batalla de Northampton, que ocurriría muchos meses más tarde, desde octubre de 1459, pasa el tiempo, y nos ubicamos en el 10 de julio de 1460. En aquella ocasión, los grandes líderes de un bando y de otro fueron, por parte de los York, Ricardo Neville, el conde de Warwick, y Eduardo de la March, el hijo mayor de Ricardo y de Cecily, y luego, por el lado de los de Lancaster, el jefe era Enrique VI, su majestad asesorado por el duque de Buckingham, el esposo de la hermana de Cecily, y también luego estaba Lord Egremont y algunos más, pero los principales eran esos. El resultado de esta batalla, pues fue un desastre monumental. Los yorquistas ganaron, pero de una forma aplastante. Terminaron asesinando a la mayor parte de los líderes de Lancaster. Entre ellos murió, por supuesto, el duque de Buckingham, y el rey, su majestad Enrique VI, fue encontrado solo llorando y tiritando en su tienda de campaña como si fuese un niño, porque hasta su esposa, la reina Margarita, había escapado para salvar la vida y para volver a reagruparse en un lugar seguro. Bueno, y para pedir explicaciones, porque parece ser que la victoria de los York en este caso ocurrió en parte gracias a la traición de uno de los leales a Margarita y al rey Enrique, un hombre llamado Lord Grey de Ruthyn, quien se cambió de bando en el último momento y en el más decisivo de todos. Por tanto, tenemos una situación donde de repente el carcelero de Cecily es asesinado, por lo que la duquesa de York puede regresar a reunirse con su esposo, y dicen que lo hizo, subida en un carruaje tirado por 4 caballos y tapizado con terciopelo azul, todo un lujo para la época y una demostración de poder. Pero es que además ahora los yorquistas tenían a su majestad en sus manos y podían hacer con él lo que quisieran. Tanto fue así que se lo llevaron a Londres y le obligaron a firmar acuerdos, entre ellos uno de los más humillantes de la historia británica, el tratado conocido como Acta de Accord. ¿Qué decía este documento? Pues señalaba que a partir de ahora se iban a romper todas las líneas que se habían respetado hasta el momento, se permitiría que el rey Enrique mantuviese la corona porque era el rey legítimo, era el rey que ya estaba ungido, como os decía, y había sido jurado por todos. Pero se decidió, de forma totalmente arbitraria, que el hijo de su majestad con la reina Margarita de Anjou, Eduardo de Westminster, no sería el heredero, para nada. El legítimo heredero de la corona a partir de entonces sería Ricardo de York o, en su defecto, sus hijos mayores, es decir, Eduardo de la March,
al cual ya comenzaban a llamar cariñosamente la Rosa Blanca, es decir, ellos ya llevaban el emblema de la Rosa Blanca muy a gala, o Edmundo, el segundo en discordia, y así contando hasta el hijo más pequeño de Ricardo y de Cecily, Ricardo, que se llamaba como su padre. Y dicen que con esta situación, en este momento preciso, cuando por fin tienen al rey en su poder y le han obligado a humillarse de semejante forma, causando el odio de Margarita de Anjou allá donde estaba, Margarita estaba decidida a dar una lección a los York, pues Ricardo se sentía el gran vencedor, sentía que ya había aplastado a todos, a fin de cuentas la reina solo era una mujer, ¿qué iba a hacer contra él? ¿Qué podía hacer ella para enfrentarse a su gran capacidad militar y política? Pues eso lo terminarían viendo de una forma bastante dura. Esa forma de verlo se llamó la Batalla de Wakefield en diciembre de 1460, es decir, ese mismo año, unos poquitos meses más tarde. En ese enfrentamiento, las fuerzas leales a la reina Margarita rodearon al ejército de Ricardo, duque de York, en las afueras de un castillo conocido como el Castillo de Sandal. Ricardo no había tenido cuidado, había sido muy arrogante en sus pretensiones. Y por supuesto, sus más allegados, concretamente los que estaban con él en ese momento, su hijo Edmundo y su cuñado Salisbury, también se habían confiado. Por eso no esperaban que la batalla fuese a jugar en su contra. Y aquí es donde voy a recuperar un personaje del que os he hablado antes, Lord Clifford, uno de los leales a la reina Margarita de Anjou, que se había guardado su deuda de sangre por el asesinato de su padre, también llamado Lord Clifford, en la primera batalla de San Albano. Pues bien, en esta ocasión y contra todo pronóstico, Clifford, un hombre noble pero sin más, terminaría acabando con la vida de Edmundo, el hijo de Ricardo de York, y uno de sus herederos, de hecho, si lo hablamos seriamente, su segundo heredero. Y en ese mismo momento, por otra parte, no se sabe exactamente qué ocurriría en la batalla, pero las crónicas nos cuentan que Ricardo de York también fue atrapado, quizás se quedó destrozado después de la muerte de su hijo, o quizás intentó ayudarlo cuando vio que lo iban a matar. Pues Ricardo fue atrapado, fue apresado y cuentan cómo sus enemigos, los aliados de Lancaster, se burlaron de él abiertamente por esa acta de acord que había obligado a que el rey Enrique VI firmara. Siendo así, le pusieron una corona de papel en la cabeza para burlarse de él y le decapitaron, y luego exhibieron su cabeza. ¿Conocéis esa famosa alegoría, esa historia que dice que los reyes exhibían las cabezas de sus enemigos clavadas en picas sobre las murallas de las ciudades? Pues eso es lo que le ocurrió al gran duque de York, Ricardo de York, descendiente de reyes ingleses y uno de los hombres más poderosos de la Inglaterra de su tiempo. Tomaron su cabeza y la expusieron en las murallas de la ciudad de York, la ciudad que él llevaba en su nombre. Y por si esto no hubiese sido suficiente humillante para su bando, los hombres del rey Enrique también atraparon a Salisbury, a quien no ejecutaron hasta el día siguiente, pero también dieron muerte a uno de los hombres más leales a la causa yorquista. Por tanto, después de esta masacre, ¿quiénes quedaban para atreverse a defender todavía los derechos de la casa de York al trono, o Dios sabe a qué? Pues solamente quedaban dos, Eduardo de la March, el hijo mayor de Ricardo y de Cecily, y Richard Neville, el conde de Warwick, que en este momento ya comienza a adoptar un nuevo mote, el mote por el que todos lo conocemos a día de hoy, el hacedor de reyes, en inglés The Kingmaker. Eduardo de la March ya era un joven atractivo y capaz, ya estaba demostrando su capacidad militar y su capacidad política, aunque, bueno, esto hay que decir, Eduardo parece ser que no destacaba por ser el más inteligente de todos, pero gracias a Dios Warwick era el hombre más inteligente del reino, por lo que uno no tenía se lo daba el otro. Eduardo se dedicaba a ser atractivo, a ser un buen guerrero y a gustar a todo el que lo veía pasar, o así es como nos lo ha querido pintar la historia. Después de esto, todo se recrudeció. Ahora Eduardo representaba todas las esperanzas de los yorquistas, y Cecily, ahora viuda y habiendo perdido a uno de sus hijos, veía con horror y con miedo lo que podía ocurrir a los siguientes si Eduardo no salía vencedor de la guerra. Por tanto, todos necesitaban que Eduardo ganase, pero la reina Margarita también estaba apretando, y se sucedieron las batallas. En Mortimer's Cross, los Tudor, Jasper Tudor
y su padre, Owen Tudor, el antiguo amante de la reina Catalina de Valois, se enfrentaron a Eduardo de la Marche y a Warwick, aunque en este caso salieron perdiendo, y Jasper terminaría escapando. Y esto es un detalle importante, tener a Jasper como una persona que huye y se refugia. Luego, más tarde, llegaría una segunda batalla en San Albano. Esta cuentan que incluso la reina estuvo presente en la guerra y que tomó mucho partido dentro de las labores de dirección junto con su nuevo favorito, el nuevo Somerset, y gracias a Dios en esta ocasión lograron liberar al rey Enrique VI, que durante todo este tiempo había sido cautivo. Y de hecho seguía siéndolo, pero por fin, por ahora, podían escapar, podían liberarse. Y con el rey, sin ese agarre que tenían, podían incluso rechazar el acta de accord, podían ilegalizarla y conseguir que el hijo de ambos, el hijo de Enrique y de Margarita, pudiese ser, como correspondía, el legítimo rey de Inglaterra. Y así siguieron las batallas hasta que ocurrió una, la definitiva, la, digamos, más fuerte de todos. Una batalla que enfrentó a Eduardo de la Marche, a Warwick y a un nuevo aliado que tenían, Norfolk, ya os van sonando los nombres muy ingleses, contra Somerset, el gran aliado de la reina, y otro de sus aliados, Exeter. Esta batalla ocurrió el 29 de marzo de 1461 y se llama la Batalla de Taunton. Dicen que una de las batallas más sangrientas de la historia de Inglaterra, con un total de 28.000 muertos estimados. Aunque en este caso hay fuentes que apuntan a más, fuentes que apuntan a menos y fuentes que apuntan a cantidades que no tienen ningún sentido, pero que nos quieren dejar ver esa imagen de un campo de batalla totalmente cubierto de sangre. En esta batalla perdió la vida Northumberland, uno de los que se habían intentado cobrar su deuda de sangre, uno de los aliados a Enrique y a su esposa la reina, y no pudo terminar de cobrarse su deuda, no pudo asesinar a Warwick. Recordemos que los Northumberland eran los miembros de la familia Percy, que estaban en contra de los Neville. Pero esta batalla representó algo mucho más fuerte de lo que podamos imaginar. Fuera de las pérdidas humanas, de las pérdidas materiales, de las muertes de los hombres que había y de la posterior rapiña, al final de esta batalla lo que ocurrió es que Warwick, como Kingmaker oficial, terminaría llevando a Eduardo de la Marche hasta Londres y allí lo coronarían como rey, haciendo que Cecily, que se había convertido de repente en la madre del rey, podríamos decir una suerte de reina madre, terminasen decidiendo que ellos mismos se habían cobrado la venganza por la muerte de Ricardo de York. Ahora Enrique VI estaba en el exilio en compañía de su esposa Margarita y su hijo Eduardo de Westminster, y Enrique jamás regresaría al trono inglés. Ahora era el turno de Eduardo IV de la Casa de York, un hombre joven, un hombre atlético, un militar respetado y un hombre que, aunque no gustaba a todos, porque desde luego las hostilidades no habían acabado, la Guerra de las Rosas no había terminado para nada, por lo menos fue sorprendentemente y gracias a Warwick capaz de eliminar a la mayor parte de los hombres nobles del reino que podían hacerle frente. Northumberland estaba muerto, Clifford también estaba muerto, Somerset estaba desaparecido en compañía de la reina y moriría unos años más tarde, no muchos, de hecho 3 años más tarde, en 1464. Y para colmo, el príncipe rival, Eduardo de Westminster, fíjate, los dos se llamaban Eduardo, seguía siendo un niño y estaba en compañía de su madre, seguramente llorando, podrían pensar algunos, a pesar de los esfuerzos que había hecho Margarita por defender a su hijo, difundiendo, entre otras cosas, insignias con el cisne coronado, que era el símbolo de su hijo. Nada, ni la propaganda, ni la guerra, ni el ejército, ni siquiera el hecho de que los Lancaster comenzasen teniendo todo a su favor, hizo o impidió que los York tomasen el trono. Y ahora que Eduardo tenía la corona sobre su cabeza, el hijo del gran enemigo de la reina Margarita se había convertido en el soberano de toda Inglaterra y tenían en la mano el acta de accord que había firmado Enrique VI en un momento en el que lo tenían cautivo, que no podían hacer nada. Eduardo solamente necesitaba una cosa para acabar de asentar su gobierno de forma oficial, el apoyo de otros reinos. ¿Y eso cómo lo iban a conseguir? Pues de la forma más antigua que había, a través de un matrimonio ventajoso. Y en ese momento
La reina, para siempre, vería que todas sus esperanzas estaban frustradas. Margarita de Anjou habría perdido totalmente la batalla. Sin embargo, quiero aprovechar, antes de acabar, para recordar a otro personaje que ha salido en este programa. Otro de esos miembros leales al círculo de Margarita de Anjou que han pasado desapercibidos, pero que os he llamado la atención sobre él porque era la única mujer. Jaqueta de Luxemburgo. Jaqueta tuvo una hija muy especial que iba a frustrar todas las esperanzas de Cecily Neville y del conde de Warwick para que Eduardo se casase con una princesa extranjera y digamos que terminase de poner un broche de oro a esa escalada al poder que habían hecho los York. Porque Jaqueta era una mujer noble, sí, pero no era ni de lejos una princesa, ni una mujer tan poderosa. Y en cuanto os cuente la semana que viene la historia del romance entre este rey nuevo, Eduardo IV de la Casa de York, y su esposa, Isabel Woodville, la hija de Jaqueta de Luxemburgo, creo que entenderéis mucho mejor hasta qué punto las implicaciones de ese matrimonio pondrían en peligro y harían que se tambalease todo el gobierno de los York, ese gobierno recientemente adquirido. Y hasta aquí, de momento, hasta este año 1461 y hasta esa ceremonia de coronación, creo que ahí podemos dejar nuestro programa de hoy. Como siempre, espero que hayáis disfrutado mucho, espero que la espera no os haya decepcionado, que lo hayáis disfrutado y que tengáis interés, como siempre, en seguir aquí escuchando en Relatos de la Historia. Como de costumbre, os quiero mandar un saludo a todos y preguntaros, ¿queréis que la semana que viene, es decir, el lunes, tengáis otro programa de la Guerra de las Rosas o queréis que pase a otros temas? Os voy a dejar una pequeña encuesta, os lo voy a intentar dejar por Instagram, en Spotify os la voy a dejar y no sé seguro si a los de iVoox o a los de Apple os la puedo poner. Es que creo que no, me da mucha rabia porque creo que al resto de plataformas no os la puedo poner. Pero bueno, si tenéis mi Instagram, @Relatos de la Historia Podcast, podéis responder a la encuesta a través de Instagram. De modo que muchas gracias y nos vemos el lunes que viene. Un saludo para todos y os deseo un buen fin de semana.